Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Blue Empire Academy. Soy Carlos Cerezo y soy vuestro instructor de todo este bloque BE High School o Instituto y os doy la bienvenida a la lección número 3, Comportamientos del mercado, lo que conocemos como máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Mucha gente lo conoce como soportes y resistencias, pero desde que enseñamos el estudio de ondas y el principio de ondas, vamos a referirnos a soportes y resistencias más que nada como máximos y mínimos, habiendo máximos importantes y máximos menos importantes y así lo mismo con los mínimos. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de lo que sería una tendencia bajista. Entonces, ¿para qué nos ayudan los máximos y mínimos? Bien, pues si nosotros somos capaces de identificar los máximos principales y los mínimos principales, como podemos ver en pantalla, podemos determinar un poco la estructura que tiene el movimiento. Acordaros que decíamos que analizábamos ondas y movimientos. Utilizábamos líneas de tendencia y los máximos y mínimos simplemente nos ayudan a trazar estas líneas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que los máximos y mínimos representan muchas veces puntos clave. Ahora, ¿a qué me refiero con puntos clave? Pues son puntos que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Son los máximos y mínimos que son importantes en el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, un máximo es el final de un movimiento alcista y un mínimo es el final de un movimiento bajista. Esto es la principal característica que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que saber identificar cuándo un movimiento acaba y podemos saberlo por la forma de este máximo o de este mínimo, por la forma de las velas en concreto, ¿de acuerdo? Sin embargo, para hacerlo sencillo y simple, el máximo más importante es el final de un impulso y el mínimo más importante es el final de una corrección. Todo esto en una tendencia alcista, obviamente, como tenemos en pantalla en el ejemplo. ¿Veis? En este ejemplo tenemos flechas negras indicando los impulsos, ¿de acuerdo? Y las correcciones que están yendo hacia abajo, tenemos una después de la primera flecha negra. Tenemos que tener en cuenta ahí el máximo del cuadrado azul y al final de esa corrección tendremos en cuenta el mínimo, ¿de acuerdo? Que no está dibujado con un cuadrado, pero esos son los puntos clave a lo que es a lo que nos venimos refiriendo. ¿Cómo identificar estos puntos clave? Bueno, primer paso. Tenemos que siempre identificar el final del impulso y cuando vemos que ese movimiento está cambiando y empieza a corregir, se empieza a analizar una corrección. Y empezamos a estudiar lo que serían los mínimos de esas correcciones, ¿de acuerdo? Como podéis ver en el ejemplo, tenemos el cuadrado azul, el primero de todos, indicando el final de un impulso y el cuadrado rojo indicando el final de una corrección. Entonces, damos por entendido aquí, con la imagen, que cuando el cuadrado rojo, de ahí sale un movimiento fuerte, afilado hacia arriba, rompiendo la línea de tendencia de la corrección, deducimos que estamos en un nuevo impulso, ¿de acuerdo? Y haríamos este proceso una y otra vez y otra vez. Bien, espero que haya servido de ayuda. Esto ha sido una lección muy breve, simplemente saber, os resumo, que soportes y resistencias en Wave Analysis los llamamos máximos y mínimos. Primero, nos ayudan a identificar tendencias. Segundo, nos ayudan a identificar el final de un movimiento, de un impulso o de una corrección. Y ayudándonos de estos puntos clave y las líneas de tendencia, analizamos las correcciones de manera básica para poder predecir el siguiente impulso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.